Bueno, si les parece, vamos a continuar. ¿Estamos? Bueno, tengo el gusto de presentar al arquitecto Jorge Bozano, que nos va a brindar la conferencia de cierre de este día. Voy a leer sus antecedentes. El arquitecto Jorge Bozano es arquitecto egresado de la UBA y licenciado eugenista humanólogo por UNSA. Tiene especialidad en conservación del patrimonio y se desempeña como profesor e investigador en la Universidad Católica de La Plata. Dicta cursos de posgrado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la UCASAI, y lo ha hecho en otras universidades del país y del extranjero. Es evaluador y jurado en concursos docentes, editorial y de obras de valor patrimonial. Publicó libros, capítulos, artículos en revistas nacionales y extranjeras. Participó en obras de restauración en edificios públicos de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue vocal de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, es miembro del ICOMOS y del SICOP. Así que agradecemos al arquitecto Jorge Bozano por acompañarnos esta tarde, y la charla que nos va a brindar se titula Con sueños que cumplir. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a las autoridades del ICOMOS por la invitación, a la Universidad de Morón por acogernos en su casa. Estimados colegas y amigos, la presente convocatoria lleva por título Revisitando la Carta de Venecia, Perspectivas Críticas y Desafíos Contemporáneos. El título, Revisitando, nos parece adecuado, ya que en otras oportunidades se había hablado de adaptación o de revisión. El objetivo no es cambiar el pasado, sino construir las bases para una propuesta futura, que pueda ser eficaz en términos de conservación. Nos gustó la palabra revisitar, significa, según la RAE, volver a considerar una idea, una obra, un autor, a veces con un nuevo enfoque. Nosotros lo entendemos como observar y luego actuar, como hacen las visitas y luego de retirarse seguir trabajando. La segunda parte del título ancla nuestro objetivo, perspectivas críticas. Porque es solo a partir del análisis crítico y compartido que podemos abrir nuevos horizontes. Perspectiva crítica que implica un enfoque reflexivo y cuestionador, que desafía los discursos hegemónicos, las estructuras de poder, las normas sociales. Perspectivas críticas que nos reclaman hoy una perspectiva de género, la perspectiva decolonial, de los derechos humanos, la perspectiva ecológica y ambiental, la perspectiva histórica, etc. Concluye el título con desafíos contemporáneos, el hoy y el aquí, a partir de nuestras realidades, tiempo y espacio desde donde pensamos. Solo entendiendo nuestro presente podremos dar respuestas mirando al futuro, porque, parafraseando a Brandi, nunca y en ningún caso restauramos o conservamos para el pasado, siempre lo hacemos con vistas al futuro. ¿Cuál es el mundo en que vivimos? ¿Cuáles son los problemas que impactan sobre nuestra disciplina? Mirar hoy desde Latinoamérica es mirar el mundo, un mundo convulso, desorientado, mundo de todo vale, crisis de ideologías y pragmáticas, en donde se confunden o disfrazan ideas democráticas, nacionalistas, liberales, fascistas, comunistas, cristianas, anarquistas, etc. La globalización versus los localismos, en ocasiones inventados o recreados. Los principios que han edificado nuestro mundo occidental son negados o bastardeados sin que haya perspectiva de reemplazo.
Se tiende al choque de civilizaciones, a la caída del proyecto universalista, promoviendo la polarización y el enfrentamiento. Con una sociedad acosada por el quebranto de valores, con una imagen de familia que se reduce al extremo, que se reinventa, con la persona enredada en la maraña de no saber quién es. Un profundo y macabro individualismo que nos hace creer más iguales y más libres. Por una parte, la homologación de grupos sociales con la unificación del género humano por vías económicas, políticas, social. Por la otra, tendencias hacia el tribalismo, la particularización y el patos comunitario. La fragmentación social se acrecienta y cada grupo reivindica sus propios derechos y valores. La globalización del modelo neocapitalista y la sociedad de consumo nos devoran. Prima el deseo de ser, el deseo de novedad, el deseo de adquirir, el deseo de tener. Acompaña una riqueza infernalmente concentrada, la pérdida paulatina de las clases medias, el aumento de pobreza y de indigencia. En fin, vivimos en una sociedad que produce más material, pero cuyas diferencias materiales se agudizan. El terrorismo de grupos o de estados, corrupción, narcotráfico, trata, delito organizado, estados paralelos. El poder no encuentra límites, pero tampoco propósitos. Surgen normas, leyes, principios para individualizarse al extremo y no cumplirse. Se judicializa cada aspecto de la vida para hallar menos justicia. Prima la justicia del impacto. Habitamos un tiempo que se acorta y se comprime. Todo es más intenso, pero a la vez más efímero. Un mundo de nuevas y sofisticadas tecnologías empaquetadas, difíciles de asir, comprender, descontrol sobre las ciencias y las innovaciones, biotecnología, bioingeniería, nanotecnología, inteligencia artificial inmanejable o manejada por pocas manos y sin proyectos compartidos, en un contexto de relativismo, antirrealismo y los mundos simbólicos en conflicto. Tecnologías de la comunicación que no permiten discernir verdad o mentira. Recientemente el Papa Francisco instó a luchar contra el pecado de la desinformación. Se produce una huida hacia un futuro. Al mismo tiempo es ilusionado y desesperanzado. La utopía es sustituida por un futuro distópico, lo vemos mucho en las películas, llenas de androides, monstruos, ruinas. Observamos impasibles el deterioro o destrucción del medio ambiente. El factor demográfico, el crecimiento del hábitat rural, los desplazamientos o la inmigración descontrolada, los problemas de la multiculturalidad. Observamos la extensión y el desarrollo de un urbanismo con crecimiento sin orden, repetitivo, globalizado, privado de identidad. Movilidad centrada en sistemas individuales, infraestructuras cada vez más complejas con profundas desigualdades y rápida obsolescencia. En la arquitectura, el urbanismo, el territorio, aplicamos la alta tecnología, la nemótica, la robótica, autómatas, otros, concentrados en algunos sectores y completamente ausente en otros. Uso del suelo indiscriminado, centros históricos violentados, precipitados a incorporar moda y frivolidad, fachadismo, restitución, reconstrucción, gentrificación, patrimonio consumible, banalizado, recreado, repetido, inventado. La conservación del patrimonio en conflicto con el crecimiento descontrolado, con grandes proyectos que irrumpen en el paisaje urbano. La incorporación de la arquitectura del espectáculo junto a estructuras modestas, la escasa rehabilitación alejada de necesidades reales, las edificaciones históricas abandonadas, devoradas por la economía, desarrollo de programas parciales y fragmentados.
los poderes públicos entrenados en el solilóquico, con datos ocultos a veces, engañosos o de difícil consulta, información incierta o críptica. Estamos muy comunicados, pero hablando solos. Falta de gestión, de control, de orden para un patrimonio constantemente amenazado y vulnerable. Normas, códigos, leyes ignoradas o violadas, excepciones por doquier, políticas patrimoniales cambiantes o erráticas. Desafíos para un futuro próximo. En este contexto desafiamos. Solo es posible si avanzamos nuevamente hacia la humanidad, a través de un camino más equilibrado hacia el mejoramiento integral y global. Un camino que empieza por la pedagogía en los ámbitos de las vidas familiares, escolar, social, y se continúa en la política. En una sociedad inevitablemente capitalista, contrarrestar con un capitalismo humanista. Es hacia sistemas económicos financieros protegidos, un concepto nuevo de codesarrollo, una gobernanza más solidaria, con espacios políticos en los que se encuentren los problemas, se discutan las soluciones y se proyecte el futuro. Aspiramos a un estado de bienestar para las sociedades a partir de la equidad y la integración, buscando armonizar sistemas jurídicos con coordinación y con complementación de normas, cooperación entre estados, en un futuro más mestizo, prácticas de una ciudadanía con interés común planetario, con procesos migratorios respetables, responsables, habilitando políticas tolerantes y solidarias. Ante los grandes relatos del pasado, hoy buscamos explicaciones parciales y posibles. Ante el modelo unitario sistematizado generalizable, hoy asumimos una visión particionada de la realidad, más heterogénea y también más libre. Aspiramos a la protección del medio ambiente, pensada como medio de vida, un desarrollo social con delicado equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Extensión del concepto de patrimonio en relación con el contexto. Desafío de reconocer las plazas del paisaje con valor representativo para la comunidad, recuperar edificios, espacios sociales, tradiciones y su identidad individual y colectiva. Interpretación del pasado, más próximos a las complejidades crecientes, sin estar prisioneros de la economía o las ideologías. Las identidades se construyen colectivamente sobre la base de la experiencia, la memoria, la tradición, el proyecto compartido a futuro. Y en nuestra contemporaneidad, estas identidades se hacen múltiples. Es necesario asumir un patrimonio afianzado sobre la base del multiculturalismo. Nuestro mundo está construido por interconexiones e interdependencia. Los aspectos más interesantes se construyen y se desarrollan al margen de la disciplina. Por tanto, nos advierte que debemos estar atentos a las articulaciones con otras áreas de conocimiento. Tener en cuenta que el tiempo en que recuperamos edificios, espacios urbanos y territorio, recuperamos también personas. La Carta de Venecia es documento... No me pasa. No pasa la próxima. Bueno, sigo mientras tanto. La Carta de Venecia es documento fundacional del ICOMOS. Ha constituido un documento de observación e incluso de orientación específica, no solo voluntaria, sino también incorporada como referencia a la promulgación de normas, de documentos legales, internacionales, nacionales, municipales. Se lo ha mencionado como guía en su totalidad o parcialmente en incontables trabajos
investigaciones, licitaciones. Ha trascendido la disciplina específica, se ha incluido en las directrices operativas de patrimonio mundial. Ha sido inspiradora de documentos internacionales o regionales que profundizaron algunos aspectos. La Carta de Venecia constituye un documento histórico, único y irrepetible, lo volvemos a decir en este ámbito. Pero aún siendo un documento histórico, seguirá siendo de actualidad, vigente en muchos de sus postulados, seguirá siendo un referente útil aportando a la reflexión. El fracaso en las obras de restauración o puesta en valor del patrimonio no deben achacarse al documento, sino en general a la falta de reflexión, a las limitadas políticas de conservación, a la ausencia de gestión especializada, la presión económica o a los escasos recursos orientados a la protección. También comprendemos que, en términos generales, hay una aplicación de la Carta de Venecia que ha sido más discursiva que efectiva. Lo cierto es que tenemos en claro que las recetas no son válidas, ni siquiera en aspectos específicamente técnicos, menos aún podrán serlo en aspectos teóricos o conceptuales. El reto que significa la protección del patrimonio implica sumar reflexión, gestión y poder. Se ha dado momentos de revisión y observación de la Carta en 1990, en el 94, en 2004, en 2015, en fin, en varios momentos. En ese sentido, retomamos lo expresado en la 9ª Asamblea General del ICOMOS de 1990, en donde se aceptan las limitaciones de la Carta de Venecia, pero a la vez la propuesta de no tocar el documento, que para esa época ya era considerado histórico. Se propuso seguir elaborando otros documentos para definir principios, directrices específicas a temas no contemplados en la Carta o que merecieran una revisión. Muchas personalidades se han referido a este tema. Hoy consideramos que deben actualizarse los contenidos doctrinales. Nos arriesgamos a pensar en una, y hablo de comunicación o documento, porque no estoy seguro de llamarlo carta, escrito, pues hoy estamos ante una nueva revolución, una revolución tan grande como la de Gutenberg, en donde no solo nos comunicamos por la letra, sino por otros miles de elementos que están surgiendo a través de Internet y los distintos sistemas de comunicación actuales. La nueva comunicación o documento que aspire a convocar la diversidad de pueblos pragmáticas debería, a nuestro criterio, tener algunos principios. Primero, ser lo suficientemente amplio como para dar cabida a diversas ideologías y enfoques filosóficos, hasta donde esa amplitud no hace imposible tomar postura, y respondiendo a la diversidad cultural, social, económica, etc. Concebirse como una comunicación orientativa, ser convalidada en distintos puntos por regiones, países, grupos, sociedades, buscando su adecuación y acomodamiento, aunque sin presentar ni certezas absolutas ni alternativas confusas. Ser conciso, corto, simple, no debe tratar de resolver todos los problemas, sino generar líneas de acción, pautas o directrices. Partir por lo ya hecho por la Carta de Venecia, para definir, como la Carta de Venecia también, definía algunos términos. Abarcar y contemplar el campo de la arquitectura, los lugares, el urbanismo, el territorio, como componentes determinantes y ligados indisolublemente entre sí.
estar dirigida en primer lugar a especialistas, a quienes se preparan en la disciplina en permanente cambio. Sin embargo, a pesar de constituir una comunicación o documento disciplinar, no debería ser críptico, oculto, para la comprensión de un público más amplio. Cuando se redactó la Carta de Venecia, estaban las teorías, las experiencias de Valadier, Morris, Ruskin, Boito, Borjak, Giovannoni, Insal, Pane, etcétera, etcétera. Muchos de ellos llevaban la esperanza de un documento internacional. Poco antes de la Segunda Guerra se contaba con un documento de la Sociedad de las Naciones. Luego con la Carta de Atenas del 31, la Carta Italiana del Restauro. En el 39 se creaba el Instituto Central del Restauro, luego el ICROM y luego la Carta de Gubbio y más cerca la teoría de restauración de Cesare Brandi. Hoy contamos con muchos más referentes, copiosa discusión en foros internacionales como en el cual estamos participando, con nuevas cartas y documentos, una amplísima bibliografía. La nueva comunicación es menester que incorpore, se inspire y reflexione sobre todos ellos. La nueva comunicación o documento, a nuestro entender, debe acordar por lo menos con los objetivos de la Agenda 2030, objetivos para el desarrollo sostenible, y con los objetivos estratégicos de patrimonio mundial, las 5C, aumentar la credibilidad del patrimonio, garantizar la conservación eficaz de los bienes, promocionar una capacitación eficaz, aumentar la sensibilización, la participación y el apoyo público mediante la comunicación, fortalecer el papel de las comunidades. La nueva comunicación o documento deberían contemplar, entre otros, también una ampliación del concepto de patrimonio, comprendiendo el industrial, el patrimonio vernáculo, también los paisajes culturales, rutas, itinerarios, sitios y sus relaciones. Todo parte por preguntarnos, ¿patrimonio para qué? ¿Para el bienestar de los pueblos? ¿Para mejorar el papel de las comunidades? ¿Como motor de desarrollo humano? ¿Como forma de promover el diálogo entre culturas? ¿Como camino para el reconocimiento de nuestra identidad? ¿Como un derecho humano? Y a la hora de formularnos estas preguntas desde América Latina, saber que somos pueblos pobres. Pobres no porque carecemos de dinero, sino porque carecemos de buena educación, de cultura y de ejercicio democrático. En la elección del patrimonio buscamos representatividad, equilibrio y equidad. Considerar que el patrimonio natural e inmaterial, o patrimonio vivo, son partes sustantivas y sostenedoras del patrimonio construido en sus dimensiones urbana, territorial, arquitectónica. Implica trabajar en consonancia con otras disciplinas, con historiadores, ecólogos, geógrafos, ingenieros, etcétera, etcétera. Existe una profunda interdependencia entre el patrimonio edificado y la naturaleza, observada en todas sus dimensiones. Asimismo, todo espacio urbano o rural edificado contempla un territorio cultural inmaterial que no necesariamente es el último, sino que está compuesto por capas sucesivas de cultura que le dan más sentido al presente. Todo patrimonio material se apoya en el inmaterial. Todo patrimonio construido se apoya en la naturaleza. Entendemos que tanto la teoría como la práctica constituyen un proceso dinámico y crítico, en permanente relación y cambio. La teoría clásica que sostiene la Carta de Venecia está basada en un pensamiento especulativo que busca la verdad basada en normas, principios fundantes, proponiendo métodos e instrumentos operativos. Asumimos hoy que los discursos teóricos
son parciales, fragmentados, nos convocan a amigarnos con el otro, comprendiendo puntos de vista distintos, incluso divergentes. Mientras que la Carta de Venecia busca homogeneidad y solidez unívoca en su estructura, hoy pensamos más en la heterogeneidad y en organizaciones diversificadas. Venecia está concebida por eruditos y especialistas, y por ello muchas veces en disputa con la práctica. Hoy la teoría puede ser concebida, y debe serlo, aunque de forma provisoria, quizás desde un pensar y un hacer más libre, con nuevas herramientas para la reflexión crítica. Mientras Venecia espera un lector objetivo, poco participativo, hoy esperamos un lector arriesgado, mucho más comprometido, contestatario. Tanto la construcción teórica como la práctica se sostienen en las interpretaciones. Ante la ausencia de cuerpos teóricos definidos y completos, cada proyecto de restauración constituye un espacio abierto para el pensamiento y la reflexión. Esto impulsa a dar pruebas, a justificar intervenciones y a justificar prácticas. Las incertidumbres teóricas y operativas deben transformarse en estrategias. Por ello es necesaria una amplia formación cultural porque los límites disciplinares se han disuelto. La valoración. ¿Estoy en la valoración o me quedé? ¿Me quedé? No, una menos. Valoración. Sí. ¿Cómo se pueden formular propuestas, normas sin valores? La fisonomía de una época está determinada por los valores que la sustentan. En el amplio abanico de los valores, ¿cuáles elegimos? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué los aplicamos? Si la sociedad ha extraviado la verdad, ¿cómo definir los valores en la cultura de la posverdad? Solo un mapeo colectivo, abierto, libre, puede constituir una herramienta para la apropiación de nuevos territorios del patrimonio y sus valores. Al tiempo servirá para acortar las representaciones hegemónicas y producir nuevas narraciones colectivas en una dinámica de diálogo, encuentro y diversidad. Entre los atributos valorativos buceamos en la localización y en el entorno, en los materiales y la sustancia, en la forma y en la imagen, en el proyectista, el constructor, el artesano, el diseñador, en las técnicas y la gestión, en el uso y la función, en las tradiciones, en el espíritu del lugar, en la sensibilidad. Si en la Carta de Venecia se piensan los valores desde un sistema árbol, retomando a Deleuze, hoy los pensamientos o pensamos desde un concepto de rizoma. Nuestro acercamiento a los valores es múltiple, imprevisible y creativa. Y si se hace difícil definir valores profundos, como en otras épocas en conflicto, queda la responsabilidad como atributo sustantivo. Estudios ambientales. Es menester integrar las prácticas sostenibles y sustentables en la preservación y gestión de edificios y entornos históricos, respetando su valor cultural y minimizando los impactos ambientales y sociales. La realidad no es estable ni permanente. Por ello, la necesidad de laboratorios de investigación, de experimentación, la universidad, los centros de investigación. Como adelantamos, en este sentido, nos alineamos a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero sin desechar otros nuevos que van a ir apareciendo. La planificación. Hoy la planificación es más importante que nunca,
pero también está más ausente que nunca. Ante la ciudad difusa, con modelos depredadores, es necesario la planificación territorial y urbana, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes, al tiempo que preservar el medio ambiente y el patrimonio construido e inmaterial. Planificación estratégica, táctica, operativa, normativa, contingente, promovidos desde las disciplinas políticas y su gestión. Planificación basada en la articulación con pocos y claros horizontes, estables, pero flexible, dinámica. Planificación con filosofía basada en la preservación del patrimonio, el ambiente y la sostenibilidad. Participación que le extendemos también fundamentalmente al papel de los gobiernos, en la administración, en la gestión, en la promoción de en las dimensiones regional, nacional, provincial, municipal. Los gobiernos aportando los datos, el monitoreo, promoviendo la educación al ciudadano, la consulta y la deliberación. La comunidad actuando en codiseño de políticas públicas, la organización de sociedades celebrando el patrimonio. Dar un lugar a los expertos locales, las comunidades con sus propios espacios de poder. Es deber de los gobiernos promover la participación de la comunidad en sus aspectos de participación activa, consultiva y legal. Estimular la formación de organizaciones que trabajen en pos de la conservación del patrimonio, a la vez que manifiesten respecto a las intervenciones que lo pongan en peligro. La participación no es una posibilidad o una alternativa, debe ser un hecho. Materiales y técnicas. Es necesario pensar tanto en materiales pertenecientes a la misma cultura constructiva y en aquellos importados. Pensar en materiales rápidamente degradables y en aquellos que permanecen más o menos estables en el tiempo. Pensar en nuevos materiales y su impacto positivo o negativo. En el contexto de los materiales avanzados es necesario apropiarse de ellos para mejorar una o varias propiedades específicas, como la robustez, la ligereza, la sostenibilidad, la conductividad eléctrica o térmica, la resistencia frente a entornos agresivos, el aislamiento, la absorción, la fijación de carbono, los recubrimientos antirrayado, autolimpieza, autorreparables, protección, etc. Las nuevas tecnologías, la nanotecnología, son bienvenidas porque amplían nuestro horizonte. Nuevamente, las universidades. Es altamente deseable que las intervenciones de restauración sean reversibles, tanto en sus estructuras como en sus componentes, en sus completamientos o en las adiciones. Así vemos con optimismo la aplicación de viejas y nuevas técnicas y de la inteligencia artificial en los estudios previos, en el relevamiento, en el análisis no destructivo, en el proyecto y en el seguimiento de obra. En fin, quedan muchos temas por ver. El control, la educación, por ejemplo, a la cual se ha referido Gabriela Santibáñez en el inicio de estas jornadas. El control y el mantenimiento del bien. La protección no concluye con el fin de la obra, se extiende al seguimiento en una continuidad de procesos, criterios y enfoques. Los repositorios de proyectos e intervenciones, en donde, como la nube es suficiente almacenar para compartir. La gestión y administración del bien, controlar, dar seguimiento a las intervenciones, fomentando el intercambio, aceptando la diversidad y promoviendo la resiliencia. La promoción de la accesibilidad en el patrimonio edificado, el paisaje urbano y el territorio, en búsqueda del delicado equilibrio entre protección y accesibilidad razonada.
Las acciones de conservación y restauración deben contemplar la integridad del bien, observando los aspectos relacionados al entorno, el sentido totalizador y el de todos sus componentes. Esa integridad se extiende al territorio, al urbanismo, en todas sus dimensiones, asumiendo una difusa heterogeneidad con entrecruzamientos y contaminaciones. Hemos dado demasiada importancia a la economía. El patrimonio no debe dejar de tiranizarse por la economía. No olvidemos que patrimonio es cultura. Ese es el sentido profundo del patrimonio. No debemos caer en las falacias pobreza o restauración, salud o patrimonio, educación o conservación. Nada de eso. Para finalizar, pensando con Bourdieu, reivindicar un pensamiento crítico que, haciéndose cargo de la nueva situación y de la complejidad que la caracteriza, vuelva a construir un proyecto social y cultural que corrija y evite los desajustes del sistema actual. En el extravío de la verdad, la responsabilidad. Hay una necesidad de utopía en el pensamiento contemporáneo y es necesario promoverlo con fortaleza. Una vez fue utopía tener máquinas que nos ayudaran con lo más rudo. Una vez fue utopía poder volar. Una vez fue utopía la educación para todos. Solo cambiamos nuestro mundo a partir de nuestras utopías. Tenemos muchos sueños que cumplir. Es imposible renunciar a ellos. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Realmente estos sueños por cumplir representan un desafío enorme, pero bueno, bastante esperanzador también el abanico de aspectos que has abarcado y que significa que tenemos que abordar en algún momento. Resumen lo que se ha dicho en estas jornadas. Sí, sí, son temas que se han venido trabajando. Evidentemente estamos un poco todos en sintonía y eso es bueno porque significa que estamos empezando a pensar en esos sueños por cumplir y en ese futuro por delante. Así que bueno, muchísimas gracias. No sé si hay preguntas en el chat, creo que hay mensajes, no alcanzo a leer desde acá. Y a quienes están presentes, si quieren hacer preguntas, aprovechando a Jorge que está aquí. Felicitaciones, muchas gracias, excelente. Bien. Bueno, muchas gracias, Jorge. Una cosa ha sido que un me olvidé placer. de decir y creo que es importante, que hablo como porteño. ¿Por qué es importante? Porque recién asistimos a una mesa con miradas distintas de distintas regiones de la Argentina. Y cada una de esas regiones tiene particularidades, tiene formas distintas de ver y de mirar, no solamente el mundo, sino su propia realidad. Entonces, mucho de lo que he dicho lo he dicho desde mi realidad, que quizás no coincida con otras realidades. También esto hay que aclararlo. Pero abre el panorama para que uno refleje en su propia región esa realidad, esa situación, la reflexión, exacto. Bueno, muchísimas gracias entonces. Damos por concluida esta larga jornada de hoy, pero muy productiva. Y nos encontramos mañana nuevamente para retomar y ya transitar el último día del encuentro. Así que bueno, muchísimas gracias.